Ayer el Senado finalmente insistió con la ley de emergencia en discapacidad, rechazó el veto de Javier Milei, algo que no ocurría desde hacía 22 años. La última vez que el Congreso había rechazado un veto presidencial había sido Eduardo Duhalde, que le rechazó un montón de vetos, más de 15. Tenía que ver también con la debilidad parlamentaria de un gobierno que había sido elegido entre los propios diputados y senadores. Y lo que se ve acá precisamente es esta excepcionalidad que tiene el gobierno de Javier Milei, que no tiene representantes, bloques sólidos, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la Nación. Vamos a ver el momento de la votación, porque ahí, digamos, los votos verdes, los que insisten, se ve el poder efectivo que tiene la oposición cuando se pone de acuerdo y en la dimensión que tiene el poder real del gobierno nacional en el Senado de la Nación. Primero vetó a los discapacitados en forma despiadada y dijo que esto arruinaba su equilibrio fiscal. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, que deje de robar un poquito Karina y ya está. O si no, que baje su arancel. En vez de ser el 3%, con el 1.5 ya está. Que baje el arancel Karina. Que bajen el arancel los hijos de puta que están ahí en el sistema financiero robando a dos manos. ¿Qué dicen los audios? Los audios dicen que antes, en gobiernos anteriores, se cobraba 5%, que ahora se cobra 3% adicional. Que ese 3%, dicen los audios, va para Karina Milei. También es cierto que cuando alguien paga una coima es porque vende más caro de lo que debería vender. En este caso vemos que los sobreprecios son 28% en algunas auditorías. Entonces resulta que hay plata, pero se compran medicamentos más caros y después hay una parte que va a coimas. Entonces, plata hay. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. Bueno, ahí la senadora López cantando. Lo cierto es que el debate de ayer tuvo este tono. La discusión sobre están recortando o retaseando recursos para el área de discapacidad en el medio de la polémica por las presuntas coimas en el mismo área. Y esto es lo que terminó dándole al resultado un color absolutamente verde en el panel de votación, porque claro, se sumaron muchos de los senadores que en su momento o se habían abstenido o se habían escapado para no votar en contra del gobierno, y ayer terminó siendo una votación de 63 votos a favor, es casi unanimidad. Los únicos que votaron en contra fueron del bloque libertario, fueron 5. Hubo una senadora que se escapó, Vilma Bedia, una senadora de la Libertad Avanza que se escapó, estaba en el recinto y en el momento de votar, para no votar en contra del gobierno, pero tampoco para votar a favor, se escapó. Y después votaron con el gobierno el formoseño Paltroni, que en su momento lo habían echado de la Libertad Avanza, después lo indultaron, pero formalmente no ingresó vuelta al bloque, y la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que es del PRO, pero es una senadora que responde directamente a Patricia Bullrich y que de hecho fue la única que se animó a argumentar en contra del proyecto de ley. Los demás, ni siquiera, los que votaron en contra, no hablaron. Prefirieron callarse la boca. La senadora Álvarez Rivero sí habló, pero en lugar de decir no hay que enviar plata, bueno, le encontré una manera de defender que se aumente el presupuesto a la vez que de rechazar la ley, es decir, tratar de apoyar el veto presidencial. Escuchemos que decía la senadora el único argumento en favor del gobierno nacional. ¿Cómo le está yendo a todos en el plan de desestabilizar al presidente Milei? Hoy quiero decir con total claridad, en Argentina ya existe una ley de discapacidad que se entiende como un sistema de protección integral a las personas con discapacidad y
y que inclusive esa ley fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad. No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias, necesitamos gestión. Yo desde enero que vengo diciendo, nos sentemos a actualizar el arancel. Bueno, ahí estaba el argumento de la senadora, una senadora aliada del oficialismo, que le estaba diciendo al gobierno, está bien, no hace falta una ley, no hace falta esta ley, pero sí al ministro de Salud está diciendo, bueno, aumente los aranceles. Y lo cierto es que la ley que entró finalmente en vigencia ayer, después de esta insistencia, prevé específicamente eso que la senadora estaba rechazando. Vamos a repasar para que se termine de entender qué significa esta ley de emergencia en discapacidad. Primero, establece que haya un financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, que quedaron muy atrasadas. El gobierno ni siquiera está aumentando los montos, por lo tanto, sí establece que se aumente, lo que reclamaba la senadora, pero como el ministro no lo hace, al menos obligarlo por ley. Por otro lado, avancemos, una actualización mensual precisamente del valor de los aranceles del sistema de prestaciones. O sea, no solamente de la pensión, sino para los profesionales del sector, por ejemplo, un kinesiólogo, que no le están aumentando, entonces los valores le quedaron atrasados de hace 1 año y medio, para que se entienda, 1 año y medio de inflación acumulada. Entonces, si podía, con lo que le paga el Estado, antes le alcanzaba para hacer 3 terapias semanales para una persona que necesita ese tratamiento kinesiológico, ahora con suerte 1. Eso es lo que está pasando. Otra de los puntos es que se establece un régimen de emergencia precisamente para los prestadores, para regularizar deudas tributarias y de la seguridad social. Claro, como no están ganando lo suficiente, no están haciendo aportes y están debiendo los impuestos. Por lo tanto, establecía un régimen especial. Por eso, la necesidad de la ley, según la mayoría de ambas cámaras. Además, fondos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. El foco de la discusión de estos días, la ANDIS, ¿no? Donde está la discusión sobre las presuntas coimas. Y después finalmente también para el empleo protegido, lo que se conoce como los talleres de empleo protegido para personas con discapacidad, también una actualización de la asignación mensual. Les están pagando cerca de 15.000 pesos por mes. ¿A quién? Y a las personas que trabajan en los talleres. O sea, las personas con discapacidad que trabajan en los talleres, su salario mensual termina siendo 3 migas de pan, y lo que están demostrando precisamente es una nueva discriminación sobre esas personas que no tienen una inserción laboral, sino sea a través de los talleres protegidos. Esto es lo que marca la ley. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, en su momento ya el presidente anticipó que va a judicializar la ley. O sea, si se terminaba, como ahora, de que el Parlamento insistiese, va a ir a la justicia. ¿Con qué argumento? Y con que el Parlamento está violando la ley de administración financiera. ¿Qué dice la administración financiera? De la ley de administración financiera, que es la que rige cómo se recauda y cómo se gasta y cómo tiene que sancionarse. Por ejemplo, una ley que implica gastos. ¿Cómo dice la ley? Bueno, que se tienen que establecer las fuentes de financiamiento para normas que prevén nuevos gastos o ampliación de gastos. Y el proyecto de ley lo que dice es el gobierno debe disponer de los recursos necesarios, entonces no está especificado de dónde sale la plata. Con ese argumento el gobierno va a ir a la justicia a buscar precisamente que se frene la aplicación de esta ley. Así el gobierno, más allá, ¿se acuerdan cuando se estaba por votar esto mismo en la Cámara de Diputados, que apareció Adorni con un tuit? Dijo, bueno, como estamos revisando las pensiones y algunas son truchas, lo que ahorremos lo vamos a utilizar para aumentar las pensiones y las prestaciones. Eso nunca ocurrió, no se dijo cuántas eran truchas ni cuánto se estaba ahorrando, y la promesa de aumentar no llegó. La duda es si lo van a hacer en este contexto, va a ser en el contexto también de del reclamo judicial. Ayer tenemos el momento de cómo se vivió en la plaza la votación en el Senado. Ayer, de hecho, había una vigilia de familias con algún integrante de la familia con discapacidad, también los profesionales que trabajan para el sector, lo que estamos hablando, los prestadores, hicieron una vigilia y estuvieron en la plaza del Congreso esperando el momento de la votación,
y finalmente cuando el Senado votó con esta abrumadora mayoría de 63 votos afirmativos, hubo abrazos, hubo festejos, hubo emoción, pero también saben que ahora viene una nueva lucha, la de resistir a la embestida del gobierno en la justicia. Hay que ver finalmente si la justicia le da la razón o no, pero lo cierto es que primera vez que el Congreso insiste, rechaza un veto de Milei, algo que no ocurría hacía 22 años. En un ratito hablamos de la otra ley que avanzó ayer en el Senado, probablemente que le preocupe más que al gobierno de Milei, que es la ley que va a limitar el uso de los decretos de necesidad de urgencia.